Mi esposa y yo decidimos comprar una casa ya que acabamos de casarnos. Encontramos una buena oferta, y cuando terminamos el papeleo y fuimos a pagar, la señora que nos vendió la casa dijo que la iba a ocupar, ahora no quiere salir. Tener en las manos la copia física de unas escrituras notariales recién selladas suele ser el momento más feliz en la vida de cualquier recién casado, salvo cuando la persona que te acaba de cobrar el piso entero al contado te grita desde el segundo piso que ahora es tu inquilina vitalicia y que te busques la vida en un hostal. Llevaba 3 años planificando minuciosamente el momento en que Jessica y yo daríamos el salto definitivo para comprar nuestro primer piso en Madrid. Tras meses de revisar portales inmobiliarios repletos de zulos sobrevalorados a las afueras, dimos con un anuncio que parecía un espejismo en pleno barrio consolidado. El inmueble pertenecía a Luisa, una mujer de unos 60 años que en las visitas iniciales se presentó con modales exquisitos, vistiendo trajes de lana impecables y hablando con la delicadeza de una abuela entrañable. El precio fijado estaba sensiblemente por debajo de la media del mercado bajo una única condición innegociable, la cual exigía que la operación se cerrara al contado y sin demoras bancarias. Para una pareja que había sacrificado vacaciones y acumulado ahorros con disciplina espartana, la oportunidad lucía como la recompensa perfecta a tanto esfuerzo. Durante las 2 visitas preliminares que realizamos, Luisa nos guió por cada estancia destacando los acabados de madera y la excelente orientación del salón. Jessica no paraba de sonreír imaginando la distribución de nuestros muebles, mientras la propietaria asentía con una ternura casi maternal y nos aseguraba que le daba paz dejar su hogar en manos de gente tan trabajadora. Cada comentario de Luisa estaba perfectamente calibrado para generar confianza, insistiendo en que solo vendía porque deseaba trasladarse de inmediato a una residencia costera más tranquila. En ningún momento percibí una sola fisura en su relato, pues todo en su actitud proyectaba la imagen de una señora respetable que simplemente quería agilizar su jubilación. Yo mismo revisé la nota simple del registro, comprobando que la titularidad era correcta y que la finca no arrastraba cargas hipotecarias previas. La urgencia por firmar se intensificó durante la semana previa al trámite notarial, cuando Luisa empezó a llamarme 2 veces al día para ultimar los detalles. Me explicaba con tono apremiante que tenía una reserva apalabrada en el sur que caducaba esa misma semana, por lo que necesitábamos sincronizar la transferencia bancaria en el instante exacto de la firma. Jessica sugirió en una ocasión si no sería más prudente retener una pequeña fianza hasta comprobar el piso vacío, pero Luisa respondió mostrándose ligeramente ofendida por la desconfianza hacia una persona de su trayectoria. Esa insistencia teatral, sumada a la aparente solvencia jurídica del proceso, me hizo asumir que se trataba únicamente de la típica ansiedad de las personas mayores ante las operaciones financieras de gran calibre. Por mi parte, preparé la transferencia irrevocable con mi entidad financiera para que se ejecutara con la validación de la firma del notario. El día señalado nos reunimos en una prestigiosa notaría del centro de la capital, donde el ambiente respiraba la solemnidad habitual de estos actos. Luisa llegó puntual, vistiendo un abrigo elegante y saludando al oficial con una familiaridad que transmitía veteranía en despachos jurídicos. Nos sentamos frente a la mesa de caoba mientras el notario leía en voz alta las cláusulas de la compraventa, verificando las identidades y el estado del inmueble. Durante la lectura, la vendedora no dejó de sonreírnos, asintiendo a cada párrafo y reiterando que las llaves nos las entregaría en mano en cuanto se acreditara el traspaso de los fondos. En ese instante, todo parecía discurrir por los cauces más estrictos de la legalidad patrimonial. Llegado el momento cumbre, introduje las claves bancarias en mi teléfono para liberar la transferencia por el importe total del inmueble. El oficial de la notaría esperó la confirmación de la pasarela de pagos, verificó el ingreso en la cuenta de Luisa y selló las escrituras matrices con la contundencia habitual de su sello metálico. Luisa firmó cada folio con una caligrafía sorprendentemente rápida y firme para su supuesta fragilidad. En cuanto el notario dio por concluido el acto y nos felicitó formalmente a Jessica y a mí, la atmósfera de cordialidad cambió de golpe en una fracción de segundo. Luisa recogió su bolso a toda prisa, murmuró una excusa incomprensible sobre un taxi que la esperaba en doble fila y salió por la puerta del despacho a un paso que rozaba la carrera profesional. Nos quedamos unos segundos perplejos en la sala, con las copias simples en la mano y un juego de llaves antiguas que el oficial nos entregó sobre la mesa. Jessica me miró extrañada, pero yo interpreté su huida apresurada como el simple nerviosismo de quien tiene que terminar de bajar sus últimas cajas personales antes de nuestra llegada. Salimos de la notaría con una sensación de triunfo absoluto, felicitándonos por haber completado la mayor inversión de nuestras vidas en tiempo récord. Caminamos las pocas manzanas que separaban el despacho del edificio mientras llamábamos a la empresa de transportes para confirmar que el camión con nuestras pertenencias podía dirigirse ya hacia la finca. El cielo de Madrid estaba despejado y nada hacía presagiar la pesadilla logística que nos aguardaba tras el portal. Al llegar al rellano del segundo piso cargados con nuestras primeras maletas, introduje la llave en la cerradura principal con la emoción del propietario primerizo. La llave entró apenas unos milímetros y se atascó de forma seca, sin girar ni un ápice hacia ningún lado.
Probé con el resto de las copias del manojo con idéntico resultado, hasta que al examinar el bombín con la linterna del móvil descubrí que el cilindro metálico era completamente nuevo y reluciente. Jessica tocó el timbre pensando que tal vez quedaba algún familiar dentro terminando la mudanza, pero nadie acudió a abrir. Fue entonces cuando escuchamos el sonido metálico de una persiana levantándose con fuerza justo en la fachada exterior. Bajamos rápidamente a la acera para ver qué ocurría y nos topamos con la imagen surrealista de Luisa asomada a la barandilla de nuestro salón. La mujer ya no vestía el abrigo señorial de la notaría, sino una bata doméstica desgastada y unas zapatillas de andar por casa que denotaban una estancia prolongada. Con una sonrisa socarrona que borraba cualquier rastro de la abuela entrañable de la mañana, nos dedicó un saludo burlón con la mano mientras sostenía una taza de café. Jessica le gritó desde la calle preguntándole qué significaba esa broma y pidiéndole que bajara a abrirnos la puerta de inmediato. La respuesta de la señora resonó por toda la calle con la precisión quirúrgica de quien ha ensayado ese discurso decenas de veces frente al espejo. Luisa nos informó a viva voz que el bombín había sido sustituido esa misma mañana por un cerrajero de urgencia y que ella acababa de constituirse formalmente como ocupa del inmueble. Nos explicó con total desfachatez que la entrega formal de llaves en la notaría no equivalía a la posesión pacífica material, por lo que ahora gozaba de la protección constitucional a la inviolabilidad del domicilio. Remató su monólogo recordándonos que el dinero de la venta ya estaba a buen recaudo en una cuenta blindada y que, si necesitábamos un techo para pasar la noche, podíamos buscar una habitación en el hostal de la esquina. Varios vecinos de los balcones colindantes comenzaron a asomarse ante el escándalo, mientras ella se limitaba a sonreír con cinismo antes de cerrar la ventana de golpe. Ver la mirada de desesperación de Jessica, que miraba alternativamente las escrituras oficiales y la fachada del edificio, me provocó un nudo amargo en el estómago. La estafa estaba meticulosamente planificada para dejarnos sin fondos líquidos y sin vivienda en el mismo día. La reacción visceral de cualquier persona en mi lugar habría sido subir corriendo las escaleras, derribar la puerta a patadas y sacar a la usurpadora por la fuerza bruta. Sin embargo, supe de inmediato que caer en esa provocación habría significado acabar detenidos por allanamiento de morada, otorgándole a ella la coartada perfecta para victimizarse y dilatar el conflicto durante años. Mi rol no era ser el héroe impulsivo que termina en un calabozo, sino el jugador paciente que observa el tablero antes de mover la primera pieza. Con una calma que a mi esposa le pareció casi aterradora, saqué el teléfono y llamé de inmediato al conductor del camión de mudanzas para ordenarle que desviara nuestros muebles hacia un guardamuebles de pago en la periferia. Jessica intentaba asimilar el golpe sentada sobre una de las maletas, incapaz de entender cómo alguien podía ejecutar un fraude tan descarado a plena luz del día. Le pedí que se mantuviera tranquila y me acompañara de nuevo hasta el rellano del segundo piso, evitando cualquier tipo de agresión física o verbal que pudiera perjudicarnos. Subimos en silencio, conscientes de que cada paso a partir de ese momento debía quedar minuciosamente registrado para la posteridad. Me paré frente a la puerta blindada recién modificada, activé la cámara de mi teléfono en modo de grabación continua y me aseguré de que el objetivo captara el número de la vivienda y la fecha en pantalla. Toqué el timbre con suavidad y esperé a que Luisa se acercara a la mirilla para preguntarnos con tono altanero qué seguíamos haciendo allí. Con voz firme y extremadamente educada, le solicité que ratificara si se negaba voluntariamente a hacernos entrega de la posesión del piso que nos acababa de vender bajo escritura pública. Al otro lado de la madera, la mujer soltó una carcajada y repitió palabra por palabra su condición de poseedora protegida por la ley, jactándose de que tardaríamos años en sacarla de allí mediante los tribunales. Guardé el archivo de vídeo en una carpeta de seguridad en la nube mientras escuchaba sus últimas burlas amortiguadas por la puerta. El primer asalto se lo había llevado ella mediante la sorpresa y la trampa procedimental, pero acababa de regalarme su primera confesión sin coacciones ni intermediarios. En lugar de desgastarme en discusiones estériles a través de una mirilla, tomé a Jessica del brazo y nos dirigimos a la comisaría más cercana con el contrato original y el dispositivo móvil en la mano. La señora creía haber ejecutado la jugada maestra de su vida, pero desconocía por completo que a partir de ese segundo cada uno de sus movimientos pasaba a formar parte de un expediente milimétricamente cronometrado. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: felicidades, amigo, le acabas de transferir los ahorros de toda tu vida a una señora para que te regale un llavero inservible y una vista panorámica desde la acera. Pagar al contado antes de tener un pie dentro del salón y el cerrojo puesto a tu nombre es prácticamente invitar a que te roben con elegancia notarial. Respuesta de OP. El procedimiento estándar en cualquier compraventa ante notario exige que el pago se liquide en el acto formal de la firma para elevar el contrato a escritura pública. El piso ya figura legalmente a nuestro nombre en el registro de la propiedad, por lo que no le regalé nada, simplemente compré un inmueble cuya posesión material voy a reclamar con cada herramienta procesal disponible. Usuario anónimo 2 dice: no entiendo tu tranquilidad de quedarte grabando videitos con el móvil en el rellano como si fueras un turista en lugar de tirar la puerta abajo de una patada.
Te acaban de robar la casa en tu cara y te pones a hacer entrevistas a través de la madera. Respuesta de OP: si hubiera reventado esa puerta en caliente, la policía me habría arrestado a mí por allanamiento y coacciones, dejándole a ella la posesión pacífica regalada durante 2 años de juicio penal. El vídeo no era para redes sociales, sino una prueba preconstituida de despojo doloso que ningún abogado defensor podrá justificar como un malentendido contractual. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Los primeros días tras el despojo transcurrieron en una habitación de hotel minúscula que devoraba nuestro presupuesto diario mientras gestionábamos el depósito de los muebles. La denuncia formal que interpusimos en comisaría motivó que una patrulla de la policía se personara finalmente en el portal para requerir la identificación de la ocupante. Jessica y yo esperamos a los agentes en el descansillo, confiando en que la exhibición de la escritura pública recién inscrita bastaría para que los uniformados desalojaran a Luisa en el acto. Sin embargo, la burocracia policial en materia de posesión inmobiliaria suele operar con una lentitud desesperante que favorece sistemáticamente al infractor atrincherado. Cuando los policías llamaron a la puerta, Luisa abrió la rendija con una cadena de seguridad puesta, mostrando una serenidad pasmosa que contrastaba con nuestra evidente tensión. La mujer no titubeó al entregarles a los agentes un fajo de facturas antiguas de suministros que aún figuraban a su nombre correspondientes a los meses previos a la venta. Los policías examinaron los recibos de agua y luz, cruzaron miradas entre ellos y nos explicaron en voz baja que, al existir indicios de residencia continuada y pacífica, carecían de competencias para ejecutar un lanzamiento sumario sin una orden judicial expresa. La rigidez del protocolo garantista dejaba a los agentes con las manos atadas frente a una ocupación flagrante. Lejos de conformarse con el estancamiento policial, Luisa aprovechó la presencia de los uniformados para desplegar su siguiente maniobra teatral. Sacó a través del hueco de la puerta una copia arrugada de un contrato de arrendamiento privado supuestamente firmado con un tercero imaginario con fecha anterior a la venta. Alegó con voz compungida que nosotros éramos unos compradores hostiles que pretendían dejarla en la calle sin respetar un falso periodo de preaviso que jamás existió. Los agentes tomaron nota de las alegaciones contradictorias, recordándonos a ambas partes que el asunto debía dirimirse obligatoriamente por la vía civil o penal en los juzgados de Plaza de Castilla. La audacia de la señora alcanzó su punto culminante cuando, señalándonos con un dedo acusador desde el quicio, exigió a la patrulla que nos impusiera una orden de alejamiento inmediata de 100 metros respecto al portal. Aseguró ante los funcionarios que la sola presencia de Jessica y mía en las zonas comunes constituía un delito flagrante de coacciones y hostigamiento continuado hacia su persona vulnerable. Los policías, visiblemente cansados del drama pero obligados a prevenir altercados, nos sugirieron amablemente que abandonáramos el edificio para evitar que la situación derivara en una imputación formal por desórdenes. La usurpadora nos sonrió victoriosa desde el fondo del pasillo mientras los agentes nos escoltaban hacia la vía pública. Tuvimos que acatar la indicación para no entorpecer el atestado policial que luego necesitaríamos en el juzgado. Jessica rompió a llorar desconsoladamente nada más pisar el asfalto, abrumada por la humillación de verse expulsada de su propia propiedad bajo la mirada curiosa de varios vecinos que comenzaban a cuchichear en los comercios cercanos. Yo la abracé en silencio, manteniendo la mirada fija en el balcón del segundo piso donde las cortinas se movían con disimulo. No sentí rabia descontrolada, sino una fría determinación matemática que me obligaba a recalcular cada variable del tablero. Cada lágrima de mi esposa se transformó en un compromiso innegociable de no dar un solo paso en falso que pudiera beneficiar a esa estafadora. El verdadero espectáculo esperpéntico de la jornada comenzó a media tarde, cuando decidimos aparcar nuestro vehículo en la acera de enfrente para vigilar discretamente los accesos del inmueble. Alrededor de las 4, una furgoneta de gran tonelaje de unos conocidos grandes almacenes de lujo se estacionó justo delante del portal bloqueando parcialmente el tráfico. 2 operarios corpulentos con uniforme impecable bajaron de la cabina y abrieron las compuertas traseras para descargar material voluminoso. Lo que presenciamos a continuación superó cualquier expectativa sobre la desfachatez humana y confirmó el destino que Luisa le estaba dando a nuestra transferencia bancaria. Los repartidores comenzaron a bajar una televisión gigantesca de última generación de 85 pulgadas cuya caja mostraba logotipos de tecnología premium ultra brillante. Acto seguido, descendieron 2 módulos de sofás de diseño tapizados en terciopelo esmeralda, protegidos por fundas transparentes que dejaban ver la altísima gama del mobiliario. Luisa bajó personalmente al portal para franquearles la entrada, luciendo unas gafas de sol de marca y coordinando la descarga con ademanes de aristócrata recién enriquecida. Resultaba evidente que la mujer estaba dilapidando los ahorros que le habíamos transferido esa misma semana en transformar nuestro piso en un palacete privado. Ver cómo desfilaban lámparas de pie vanguardistas, mesas auxiliares de mármol y equipos de sonido de alta fidelidad hacia el interior de nuestro hogar legítimo supuso un golpe devastador para la moral de Jessica. Mi mujer no podía comprender cómo una persona que acababa de declararse vulnerable ante la Policía Nacional realizaba compras suntuarias dignas de una celebridad.
Por mi cabeza desfilaban las cifras del nuevo presupuesto mensual que tendríamos que asumir, sumando el alquiler de emergencia de un apartamento modesto mientras continuábamos desprovistos de nuestro capital principal. La paradoja de estar financiando indirectamente la vida de ensueño de nuestra usurpadora habría quebrado los nervios de cualquiera. En lugar de cruzar la calle para increpar a los transportistas o armar un escándalo estéril que solo habría servido para alimentar su denuncia por acoso, saqué mi cámara con teleobjetivo desde el interior del coche. Con una precisión milimétrica, comencé a fotografiar cada bulto que traspasaba el portal del edificio, asegurándome de capturar los números de albarán adheridos a las cajas y las marcas de los fabricantes. Luisa supervisaba la maniobra en la acera con una arrogancia desmedida, completamente ajena a que cada destello de mi lente estaba registrando el inventario de su propia ruina patrimonial futura. Su necesidad patológica de ostentar riqueza inmediata se estaba convirtiendo en su mayor vulnerabilidad documental. Anoté meticulosamente las matrículas de los vehículos de transporte, los nombres de las empresas distribuidoras y las horas exactas de entrega en un cuaderno de notas que ya empezaba a llenarse de datos periciales. Los repartidores tardaron más de 2 horas en subir la totalidad del cargamento, dejando en el rellano restos de embalajes y precintos que evidenciaban el estreno absoluto de cada artículo. Luisa despidió a los trabajadores con propinas generosas que repartió con teatralidad frente a los transeúntes antes de atrancar de nuevo la puerta principal. La mujer se sentía absolutamente intocable dentro de la fortaleza que creía haber conquistado. Jessica me miró con los ojos enrojecidos pero contagiada de la serenidad gélida que yo proyectaba en el habitáculo del coche. Le expliqué con claridad que cada uno de esos televisores, sofás y aparatos constituía un bien material embargable y una prueba irrefutable de capacidad económica que demolería cualquier pretensión de vulnerabilidad social en sede judicial. La desesperación inicial comenzó a dar paso a una comprensión estratégica del conflicto que teníamos por delante. Ya no estábamos ante un simple litigio de desalojo rutinario, sino ante una batalla de resistencia administrativa donde el tiempo jugaría a nuestro favor si sabíamos canalizar los recursos adecuados. Esa noche, tras instalarnos provisionalmente en un piso de alquiler temporal de 30 metros cuadrados, clasifiqué todas las fotografías tomadas y redacté un informe cronológico detallado para nuestro abogado. Adjunté los albaranes visibles, los números de serie identificables y los datos de las empresas logísticas para solicitar medidas cautelares sobre los bienes muebles ingresados en la finca. Luisa creía que la lentitud del sistema judicial le otorgaba una barra libre de impunidad para disfrutar de nuestro dinero sin rendir cuentas a nadie. Se equivocaba de pleno al ignorar que un patrimonio adquirido con fondos de procedencia fraudulenta deja un rastro documental imposible de borrar. Me acosté revisando el esquema de acciones legales que implementaríamos a lo largo de las siguientes semanas en diferentes organismos públicos. Habíamos perdido la posesión física inicial por culpa de una argucia procesal, pero teníamos a nuestro favor la titularidad registral absoluta y un registro documental intachable. El objetivo inmediato no era confrontar a la usurpadora en el rellano, sino asfixiarla metodológicamente mediante requerimientos tributarios, civiles y periciales que estrecharan su margen de maniobra. La partida acababa de comenzar y yo estaba dispuesto a jugar cada turno con la paciencia de un maestro de ajedrez. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me encanta cómo la señora alega estar en situación de vulnerabilidad extrema ante la Policía Nacional mientras le bajan pantallas gigantes de 85 pulgadas y sofás italianos de terciopelo. Esa supuesta pobreza energética con sonido envolvente y diseño exclusivo es la mayor burla judicial que he visto en años. Respuesta de OP. Cada uno de esos muebles de lujo y electrodomésticos de última generación ha quedado perfectamente fotografiado con sus números de serie y albaranes de entrega correspondientes. Toda esa ostentación desmedida forma ya parte de las pruebas documentales que desvirtúan de raíz cualquier intento de solicitar amparo por vulnerabilidad económica ante el juzgado. Usuario anónimo 2 dice, estás siendo demasiado blando y respetuoso con la ley para la situación en la que te encuentras. Lo que tendrías que haber hecho al día siguiente es cortarle la luz, el agua y el gas de raíz para que se congele dentro y tenga que salir corriendo por su propio pie. Respuesta de OP. Interrumpir deliberadamente los suministros básicos me habría colocado de inmediato ante una querella criminal por coacciones con altas probabilidades de condena procesal. No pienso arriesgar mi expediente penal ni regalarle ventajas jurídicas a una estafadora profesional que está deseando victimizarse ante el magistrado instructor. Actualización 2. Ha pasado 4 meses desde la última actualización. La rutina de vivir en un piso alquilado de dimensiones reducidas mientras asumíamos los gastos corrientes de la vivienda usurpada comenzó a estabilizarse dentro de una tensa normalidad. Decidí que no existía obligación legal alguna de mantener los servicios accesorios de telecomunicaciones que yo mismo había contratado previamente a la entrega del inmueble. Procedí a tramitar la baja definitiva de la fibra óptica de alta velocidad y solicité a la compañía eléctrica una reducción drástica de la potencia contratada al mínimo técnico legal permitido para evitar daños en la instalación estructural.
Mi intención era eliminar las comodidades superfluas que nosotros mismos estábamos costeando sin incurrir en una privación total de los suministros básicos esenciales. La respuesta de Luisa fue fulminante y demostró una vez más su inclinación patológica a instrumentalizar los tribunales de justicia a su conveniencia. A los pocos días de ejecutarse la bajada de potencia y el corte de Internet, recibí una citación judicial de urgencia derivada de una querella penal interpuesta por la usurpadora por un presunto delito continuado de coacciones. En su escrito de demanda, redactado con un dramatismo digno de una tragedia clásica, alegaba que la supresión del wifi de 300 megas y la limitación eléctrica vulneraban de forma flagrante su dignidad humana y su derecho fundamental al teletrabajo. La desfachatez de presentarse como una profesional perjudicada dentro de un piso que se negaba a entregar superaba cualquier límite moral conocido. El juez de guardia que atendió la vista cautelar, guiado por un criterio excesivamente garantista y temeroso de generar una situación de desamparo sobrevenido, resolvió de forma provisional a favor de la demandante. El auto judicial me conminaba, bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial con penas privativas de libertad, a restablecer el paquete premium de telecomunicaciones y a devolver la potencia eléctrica a sus valores máximos. La resolución fue un trago amargo que nos obligó a asumir el coste de mantenerle una conexión de alta velocidad a la persona que nos había arrebatado el patrimonio de toda una vida. Jessica sintió la decisión como una bofetada institucional, pero yo mantuve la disciplina procesal acatando la orden al pie de la letra sin emitir una sola queja pública. Con el respaldo de la medida cautelar y sintiéndose respaldada por el sistema judicial, Luisa desató una escalada de provocaciones públicas destinadas a exhibir su estatus de intocable. A través de perfiles abiertos en redes sociales que no tardamos en localizar mediante búsquedas sencillas, comenzó a publicar historias y fotografías de celebraciones exclusivas en nuestro salón. Las imágenes mostraban a grupos de personas brindando con champán bajo el aire acondicionado encendido a máxima potencia durante las horas de mayor tarificación eléctrica. La mujer se jactaba abiertamente de disfrutar de un piso señorial con todos los gastos de climatización y conectividad premium sufragados por terceros a los que calificaba despectivamente de incompetentes. Varios vecinos del inmueble, hartos del trasiego constante de desconocidos y de la música a altas horas de la madrugada, comenzaron a ponerse en contacto con nosotros para trasladarnos su malestar. Luisa utilizaba la vivienda no como un hogar familiar, sino como un club social improvisado donde agasajaba a sus amistades con una hospitalidad financiada íntegramente con nuestros recursos. Lejos de sumarme a la indignación vecinal con arrebatos de furia que nada solucionarían, vi en ese comportamiento descontrolado la oportunidad perfecta para cambiar definitivamente el rumbo del procedimiento. El exceso de confianza de la usurpadora estaba generando una cantidad ingente de pruebas objetivas que solo requerían ser recopiladas con rigor profesional. Tomé la decisión de contratar los servicios de un perito judicial independiente y de una agencia de investigación privada legalmente habilitada para auditar cada anomalía producida en la finca. El objetivo prioritario era documentar con valor probatorio indiscutible que el inmueble no estaba siendo destinado a vivienda habitual ni a satisfacer una necesidad de alojamiento perentoria, sino a actividades recreativas y lucrativas incompatibles con cualquier régimen de protección social. Durante semanas, los peritos instalaron sonómetros homologados en las viviendas colindantes con autorización de los vecinos afectados y registraron minuciosamente cada fiesta nocturna. Los informes técnicos comenzaron a acumular mediciones de decibelios que superaban con creces los límites permitidos por las ordenanzas municipales de ruidos de Madrid. Los investigadores privados documentaron de forma sistemática las entradas y salidas de personas ajenas al edificio, los horarios de los eventos y el consumo desproporcionado de energía eléctrica que reflejaban las lecturas de los contadores inteligentes. Cada historia de Instagram donde Luisa presumía de su nuevo estilo de vida fue certificada digitalmente mediante sellado de tiempo notarial para evitar su posterior borrado o manipulación. La acumulación de pruebas demostraba una actividad que distaba enormemente del perfil de una ocupante precaria sin recursos habitacionales alternativos. Estábamos construyendo un expediente pericial demoledor que transformaría su aparente victoria cautelar en una trampa de responsabilidades civiles y penales acumuladas. El coste económico de mantener los suministros premium y costear los informes técnicos fue elevado, pero lo asumí internamente como una inversión táctica indispensable dentro de una estrategia a largo plazo. Luisa continuaba creyendo que su habilidad para enredar en los juzgados de guardia la protegería indefinidamente frente a cualquier reclamación de fondo. No se percataba de que cada factura de luz desorbitada que yo abonaba puntualmente se convertía de inmediato en un crédito exigible que engrosaría la futura liquidación de daños y perjuicios. Mi actitud hacia el proceso dejó de ser la del comprador estafado que lamenta su mala suerte para convertirse en la del auditor meticuloso que registra pacientemente cada error del adversario. Jessica observaba cómo se engrosaban las carpetas de pruebas en nuestro ordenador con una mezcla de asombro y alivio al comprobar que el plan avanzaba con orden cartesiano. Dejamos de hablar de la ocupación como un trauma personal para enfocarlo como un proyecto logístico con fases de ejecución rigurosamente calendarizadas.
Habíamos conseguido que la propia vanidad de Luisa fuera el motor principal que generaba las pruebas de cargo en su contra, sin necesidad de que nosotros interviniéramos de manera directa ni cometiéramos la más mínima infracción legal. Su ego desmedido la empujaba a cometer imprudencias cada vez más graves bajo la falsa creencia de que la ley estaba permanentemente de su lado. Hacia el final de este periodo, los informes periciales concluyeron con un dictamen contundente que acreditaba el uso fraudulento de las medidas cautelares y la alteración de la pacífica convivencia vecinal con fines de ostentación personal. Teníamos en nuestro poder el registro completo de consumos, los testimonios formalizados de la comunidad de propietarios y las certificaciones notariales de sus publicaciones telemáticas. El tablero judicial comenzaba a inclinarse de manera irreversible a nuestro favor, aguardando únicamente el momento procesal oportuno para presentar el dossier completo ante el juzgado de primera instancia competente. La contraparte se encontraba en el punto exacto de sobreexposición donde los infractores pierden por completo la noción de la realidad y se vuelven predecibles. Luisa estaba tan convencida de su inmunidad que comenzó a planificar reformas estéticas menores en el interior de la vivienda para adaptarla a sus extravagantes gustos decorativos, contratando operarios sin solicitar los preceptivos permisos municipales ni contar con la autorización de la propiedad registral. Cada martillazo y cada modificación no autorizada quedaban debidamente asentados en el cuaderno de bitácora del perito. La trampa procesal que ella misma había diseñado con su querella de coacciones estaba a punto de cerrarse sobre su propia cabeza. Me mantuve en la sombra, cumpliendo estrictamente con el pago de cada recibo y asegurándome de que jamás pudiera alegar un solo incumplimiento por mi parte ante los tribunales. La disciplina del silencio resultaba agotadora frente a sus constantes burlas indirectas, pero la certeza del desenlace matemático mitigaba cualquier atisbo de impaciencia. Sabía con absoluta certeza que quien fundamenta su estrategia en la provocación constante termina cometiendo el fallo definitivo en cuanto se le ofrece un escenario suficientemente atractivo para alimentar su vanidad. Solo era cuestión de diseñar el señuelo adecuado que hiciera colapsar su castillo de naipes. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, por lo que cuentas de las historias de Instagram y el trasiego de invitados a todas horas, esa señora no está usando tu piso para vivir, sino que lo ha convertido en un club clandestino o en un local de fiestas privadas encubierto. Deberías llamar a la policía municipal cada noche para que le caiga una lluvia de multas administrativas que no pueda pagar. Respuesta de OP. Los informes periciales y las actas notariales ya tienen perfectamente catalogados cada evento, los niveles de decibelios registrados desde las viviendas colindantes y el exceso de consumo energético en horas valle. No necesitamos desgastarnos llamando a patrullas nocturnas cuando toda esa actividad ilícita consta ya en un expediente judicializado que acredita el uso no residencial del inmueble. Usuario anónimo 2 dice, es una auténtica vergüenza institucional que un juez de guardia te obligue a ti, que eres la víctima de la estafa, a pagarle el wifi de máxima velocidad y el aire acondicionado a la delincuente que te ha quitado la casa. La justicia en este país parece diseñada expresamente para proteger al caradura y arruinar al ciudadano honrado. Respuesta de OP. Cumplir escrupulosamente con el auto cautelar, por injusto que parezca a simple vista, es el peaje necesario para blindar mi posición procesal como ciudadano intachable frente al magistrado que resolverá el fondo del litigio. Cada euro que destino a pagarle esos servicios premium se computa minuciosamente como daño patrimonial indemnizable que le será reclamado hasta el último céntimo en la liquidación final. Actualización 3. Ha pasado 9 meses desde la última actualización. La soberbia de Luisa alcanzó cotas estratosféricas cuando comenzó a presentarse abiertamente en círculos sociales y reuniones vecinales como una auténtica mecenas del interiorismo y la alta decoración. Había invertido sumas considerables del dinero obtenido en la venta en redecorar el salón principal con molduras doradas, cortinajes pesados y piezas de coleccionista de dudoso gusto pero indudable valor comercial. Su convicción de que el sistema judicial español jamás lograría desalojarla la llevó a presumir de que el piso era una obra de arte viva moldeada por su exquisito criterio estético. Estudié detenidamente ese rasgo de su personalidad narcisista, comprendiendo que su necesidad desesperada de validación pública constituía el talón de Aquiles perfecto para ejecutar nuestra maniobra de recuperación. Con la colaboración de una agencia especializada en marketing y eventos corporativos contratada a través de un intermediario confidencial, diseñamos una elaborada fachada profesional que resultara irresistible para su desmedido ego. Creamos la identidad corporativa de un certamen ficticio denominado Encuentro Mediterráneo de Interiorismo y Vanguardia Residencial, supuestamente patrocinado por un consorcio hotelero de gran prestigio con sede en la Costa del Sol. El certamen premiaba a propietarios particulares que hubieran transformado viviendas urbanas en espacios de alta sofisticación arquitectónica. La propuesta estaba calculada al milímetro para que Luisa sintiera que el destino le estaba rindiendo el homenaje público que su vanidad demandaba desde hacía años. A través de un mensajero uniformado que entregó en mano una carta lacrada en la puerta del piso, Luisa recibió una invitación de honor personalizada para asistir como ponente destacada a una cumbre exclusiva de 3 días en un resort de 5 estrellas en Marbella.
La invitación incluía un paquete completo con estancia en suite de lujo, tratamientos de spa ilimitados, un chofer privado a su entera disposición desde la misma puerta de su casa y unos suculentos honorarios en concepto de cesión de derechos de imagen por permitir la exhibición fotográfica de su salón. El documento estaba redactado con un lenguaje adulador y formal que encajaba a la perfección con las fantasías de grandeza que ella misma proyectaba en sus redes sociales. La vanidad desenfrenada de Luisa operó exactamente como habíamos previsto en nuestros análisis de conducta, anulando cualquier atisbo de prudencia o sospecha básica. En lugar de consultar la veracidad de la convocatoria con algún asesor legal o investigar el origen de la empresa organizadora, aceptó la invitación de inmediato mediante una llamada entusiasta al número de confirmación facilitado. Durante los días previos al supuesto evento, las interceptaciones legales y los testimonios de los conserjes confirmaron que la mujer no hablaba de otra cosa en el edificio, jactándose ante los vecinos de que su refinamiento artístico la llevaría a codearse con la élite del diseño internacional en la costa malagueña. Su obsesión por aparentar estatus terminó por cegar por completo el instinto de conservación que habitualmente poseen los estafadores profesionales. El día fijado para el traslado a Marbella amaneció con un cielo despejado que presagiaba una jornada decisiva para el desenlace de nuestro conflicto. Jessica y yo nos encontrábamos apostados desde primera hora de la mañana en el interior de un vehículo de alquiler estacionado a media calle, con una visibilidad perfecta sobre el portal del inmueble. A las 9 en punto, una imponente berlina negra de alta gama con cristales tintados y matrícula ejecutiva se detuvo frente al edificio. Un chofer profesional, debidamente uniformado con traje oscuro y guantes de gala, descendió del coche para apostarse junto a la puerta principal con una actitud de máxima solemnidad. A los pocos minutos, el portal se abrió y apareció Luisa luciendo una pamela de ala ancha, gafas oscuras de diseñador y un conjunto de viaje ostentoso que pretendía emular a las grandes divas del cine clásico. Detrás de ella, el chofer cargó en el maletero 3 maletas de gran tamaño de una conocida firma de lujo francesa, repletas de su vestuario más exclusivo y sus joyas personales. Luisa se despidió con la mano hacia los balcones con ademanes teatrales de despedida triunfal, convencida de que partía hacia el reconocimiento definitivo de su talento social. La mujer subió al asiento trasero del vehículo sin mirar atrás ni un solo segundo, cerrando la puerta con la satisfacción de quien se cree dueña absoluta de su destino. Vimos alejarse la berlina por el paseo central hasta perderse en el tráfico fluido de la mañana, dejando el portal del edificio completamente desierto y sin ocupantes en su interior. En el instante exacto en que el coche superó los límites del término municipal madrileño, recibí la confirmación telefónica del conductor indicando que el trayecto directo hacia el sur se desarrollaba con absoluta normalidad y sin paradas intermedias imprevistas. El desamparo físico voluntario del inmueble se había consumado de forma pacífica, pública y sin mediar coacción alguna sobre la persona de la usurpadora. La trampa que su propia vanidad desmedida había ayudado a tejer acababa de activarse con una precisión cronométrica. Hice una llamada inmediata a nuestro procurador y al notario previamente contactado, quienes se encontraban en una cafetería cercana aguardando la señal convenida para iniciar la segunda fase del operativo. En cuestión de 15 minutos, una comitiva integrada por el oficial de la notaría, un cerrajero colegiado de urgencia y 2 testigos cualificados se personó en el descansillo del segundo piso. El notario levantó acta formal del estado de abandono material transitorio de la finca, certificando la ausencia de moradores en el interior tras las reiteradas llamadas infructuosas al timbre y la comprobación de la salida voluntaria de la ocupante con su equipaje de viaje. El cerrajero procedió a desmontar el bombín instalado ilegalmente meses atrás por Luisa y colocó una cerradura de máxima seguridad con escudo acorazado y control de acceso biométrico a mi nombre. Jessica y yo cruzamos por fin el umbral de nuestra vivienda legal como legítimos propietarios en ejercicio pacífico de la posesión, acompañados en todo momento por el fedatario público que documentaba cada estancia en un exhaustivo anexo fotográfico. El salón lucía repleto de los muebles extravagantes, las pantallas gigantescas y los adornos suntuarios que Luisa había adquirido con nuestro dinero y que ahora permanecían dentro del recinto bajo nuestra custodia legal directa. El acta notarial de toma de posesión pacífica de vivienda deshabitada quedó concluida y firmada en menos de una hora, blindando el acceso al inmueble con todas las garantías del ordenamiento jurídico vigente. Dejamos una copia oficial del documento fijada en el exterior de la puerta blindada para conocimiento de cualquier autoridad que pudiera ser requerida en los días sucesivos. La vivienda que nos había sido arrebatada mediante un ardid notarial regresaba a nuestro control efectivo a través de un procedimiento intachable que explotó magistralmente la debilidad psicológica de la usurpadora. El tablero estaba completamente despejado y las piezas ocupaban por fin su posición natural. Nos quedamos en el interior del piso observando el lujo impostado que Luisa había construido a nuestra costa, conscientes de que el verdadero contraataque judicial aún estaba por desencadenarse a su regreso. Jessica me abrazó con fuerza en medio del salón, respirando por primera vez en más de 13 meses la tranquilidad de estar pisando un suelo que nos pertenecía por pleno derecho. No hubo celebraciones prematuras ni euforia desmedida.
pues sabíamos que el retorno de la señora desde su falso certamen marbellí provocaría una última tormenta que debíamos gestionar con idéntica frialdad estratégica. Nos aseguramos de conectar un sistema de alarma de alta seguridad conectado directamente con la central receptora de la policía para evitar cualquier intento de intrusión forzada durante los días siguientes. Los suministros energéticos y las líneas de comunicación fueron transferidos definitivamente a nuestra titularidad contractual directa, cancelando de inmediato cualquier vinculación con los contratos provisionales derivados de la querella previa. Cada detalle logístico quedó cerrado con la rigurosidad habitual de nuestro plan, dejando a la contraparte sin un solo resquicio procesal al que aferrarse cuando descubriera la realidad de su situación. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, hay que tener el cerebro completamente lavado por la soberbia para creerse que una señora que usurpa pisos en Madrid califica como diseñadora de prestigio internacional invitada a Marbella con chofer y spa pagado. La codicia de figurar entre la alta sociedad le nubló por completo el poco sentido común que le quedaba en la cabeza. Respuesta de OP. La vanidad extrema siempre constituye el mayor punto ciego de quienes litigan por deporte y se creen por encima del marco jurídico general. El chofer era un profesional contratado expresamente con la instrucción de trasladarla sin interrupciones hasta el complejo hotelero, garantizando el tiempo material necesario para que el fedatario público certificara el abandono voluntario del inmueble. Usuario Anónimo 2 dice, todo esto de montarle un concurso falso y mandarla en limusina al sur me parece una jugada sucia que te pone exactamente a su misma altura moral. Estás utilizando el engaño y la manipulación para saltarte los tiempos habituales de un desahucio judicial reglamentario. Respuesta de OP. Recuperar pacíficamente la posesión material de una propiedad legítima sin ejercer un ápice de violencia física y utilizando como única palanca la propia vanidad del infractor no es bajeza moral, sino una defensa patrimonial técnicamente impecable. Los plazos judiciales ordinarios no están diseñados para subsidiar las fiestas privadas de una usurpadora a costa de la ruina económica de una familia trabajadora. Actualización 4. Han pasado 3 días desde la última actualización. El desenlace definitivo de este largo calvario patrimonial se desencadenó con la precisión matemática de un reloj suizo cuando Luisa regresó de su supuesto fin de semana triunfal en la Costa del Sol. La mujer descendió de un taxi frente al portal luciendo un bronceado ostentoso, gafas oscuras de carey y su inseparable Pamela de playa, arrastrando las maletas con el aire displicente de quien regresa a sus aposentos reales tras una gira triunfal. Sin embargo, al subir las escaleras del segundo piso y encontrarse con la puerta acorazada de última generación, los precintos notariales sellados y la cerradura electrónica inaccesible a sus llaves, su compostura aristocrática saltó en 1000 pedazos en cuestión de segundos. Sus gritos histéricos e insultos descompuestos comenzaron a resonar en toda la escalera con una violencia que alertó de inmediato a los vecinos del edificio. Fiel a su costumbre de buscar amparo en las instituciones a las que engañaba habitualmente, Luisa marcó el teléfono de emergencias para exigir la presencia urgente de la Policía Nacional denunciando un presunto allanamiento de morada con privación de su derecho de posesión. La patrulla se personó en el rellano a los pocos minutos, encontrándose a una mujer fuera de sí que gesticulaba de forma errática mientras agitaba los papeles arrugados de sus antiguas medidas cautelares. Salí a recibir a los funcionarios públicos en compañía de nuestro procurador, sosteniendo en la mano el acta notarial de recuperación de vivienda deshabitada formalizada hace apenas unos días y el título de propiedad debidamente inscrito. La escena era la antítesis perfecta de aquel primer encuentro meses atrás, con los papeles de la legitimidad procesal firmemente asentados a nuestro favor. Los agentes examinaron con detenimiento la documentación aportada por nuestro equipo jurídico, verificando la validez del acta pública levantada por el notario que acreditaba que la vivienda se encontraba físicamente vacía de moradores en el momento de la intervención legítima. El oficial al mando le explicó con meridiana claridad a Luisa que el hecho objetivo de haber abandonado voluntariamente el inmueble para realizar un viaje de recreo personal a un hotel de lujo en otra comunidad autónoma extinguía de forma inmediata y automática cualquier presunción de posesión precaria pro utechaebel. Los intentos desesperados de la mujer por declararse en situación de vulnerabilidad social y económica quedaron pulverizados ante los ojos de los agentes, quienes le recordaron con cierta ironía que una persona que viaja con chofer privado a suites de 5 estrellas en Marbella difícilmente encaja en los parámetros de exclusión habitacional urgente. La verdadera estocada que desmanteló por completo el entramado de la usurpadora llegó apenas 10 minutos después, cuando una furgoneta del Servicio de Notificaciones y Embargos Judiciales del Juzgado de Primera Instancia aparcó frente al edificio. La comisión judicial, acompañada por 2 agentes judiciales y un camión de mudanzas de gran capacidad, subió al descansillo portando un mandamiento de ejecución provisional derivado de la demanda de reclamación de daños y perjuicios que habíamos interpuesto meses atrás. El juez instructor, a la vista de los informes periciales que acreditaban el gasto desmedido en suministros, los alquileres provisionales forzados que Jessica y yo tuvimos que asumir y el lucro cesante acumulado, había decretado el embargo cautelar sobre todos los bienes muebles que se encontraban en el interior de la vivienda.
La cara de Luisa al presenciar cómo los operarios judiciales comenzaban a empaquetar sistemáticamente la televisión de 85 pulgadas, los sofás de terciopelo esmeralda, los equipos de sonido premium y las mesas de diseño italiano fue una mezcla irrepetible de furia impotente y terror financiero. La usurpadora intentó abalanzarse sobre los bultos alegando que eran de su exclusiva propiedad personal adquiridos con facturas a su nombre. A lo que el secretario judicial le respondió con frialdad recordándole que eran precisamente sus títulos de propiedad los que permitían afectarlos directamente a la traba de embargo para responder por las deudas contraídas frente a nosotros. Cada lujo que había comprado compulsivamente con el dinero de nuestra venta quedaba incautado en ese mismo instante para compensar los gastos que nos había ocasionado durante sus meses de ocupación. El espectáculo en la calle se convirtió en una escena digna de antología que congregó a decenas de vecinos en las aceras adyacentes para presenciar la caída definitiva de la litigante compulsiva. Luisa terminó sentada sobre el bordillo de la acera junto al contenedor de basura, despojada de su autoridad ficticia, con su pamela de playa arrugada sobre las rodillas y aferrada únicamente a un bolso de mano mientras observaba cómo el camión del juzgado se marchaba con todo su flamante mobiliario incautado. La mujer que había pretendido burlarse del sistema judicial y arruinar el futuro de una familia trabajadora se encontraba de pronto en la vía pública, sin vivienda, sin dinero líquido tras haberlo dilapidado en muebles embargados y con un expediente de ejecuciones pecuniarias que la perseguiría durante el resto de sus días. Al carecer de recursos inmediatos disponibles y rechazar la opción de acudir a un hotel ordinario por falta de saldo en sus tarjetas de crédito bloqueadas judicialmente, los propios agentes de la Policía Nacional solicitaron la asistencia de los servicios sociales del ayuntamiento. Una trabajadora social se personó en la zona para ofrecerle una plaza de emergencia en un albergue público municipal de estancia temporal en el extrarradio de la ciudad. Ver a la supuesta mecenas de la alta decoración subirse a la furgoneta de asistencia social con una única bolsa de plástico entre las manos puso el punto final más satisfactorio posible a una batalla que habíamos librado con la paciencia y el rigor de la legalidad más estricta. En la actualidad, Luisa subsiste en una habitación compartida de régimen asistencial a la espera de los juicios definitivos por estafa procesal y falsedad documental que nuestro bufete mantiene plenamente activos contra ella. El dinero de la venta original quedó completamente consumido en sus gastos de representación jurídica, compras confiscadas e indemnizaciones judiciales que el tribunal continúa ejecutando a nuestro favor de manera progresiva. La soberbia de creerse más inteligente que el marco normativo terminó por conducirla a la indigencia más absoluta por obra directa de sus propias decisiones incoherentes. La trampa que intentó cavar para nosotros terminó convirtiéndose en la fosa donde enterró su propio patrimonio. Jessica y yo desayunamos ahora plácidamente cada mañana en la cocina luminosa de nuestro piso en Madrid, disfrutando del silencio y de la amplitud de un salón que hemos amueblado con sencillez y esfuerzo propio. Las ventanas dan a una calle tranquila donde la vida transcurre sin sobresaltos ni amenazas de despojo, recordándonos el inmenso valor de haber mantenido la cabeza fría en los momentos de mayor adversidad. Cada rincón de nuestra casa respira la paz legítima de lo que ha sido conquistado mediante la paciencia, la estrategia calculada y el respeto absoluto a las reglas del juego. La experiencia nos enseñó que no hay mayor victoria frente a la malicia ajena que dejar que el infractor se destruya a sí mismo bajo el peso de su propia arrogancia.